En este video vamos a aprender cómo configurar nuestra cuenta o nuestra clase de Classroom. En el anterior video hemos visto o cómo se crea, ¿no?, una clase en la plataforma Classroom. Entonces ya tenemos nuestra clase y nos manda una foto de forma automática, ¿sí? Entonces nosotros podemos personalizar el mismo. ¿Cómo? Seleccionar tema, subir foto. En seleccionar tema, Google nos da opciones para que nosotros podamos escoger, ¿no? Por ejemplo, nos dice general y aquí tenemos imágenes, ¿sí?, que podemos utilizar, ¿sí? Aquí tenemos otra categoría que es English History, también podemos utilizar, ¿no? Aquí también tenemos otra categoría, también, ¿no? Aquí, ¿no? Así sucesivamente tenemos 6 categorías, ¿no?, que nos ofrece Google, ¿sí? No nos gusta ninguno de estos, nosotros queremos personalizar, queremos subir otra imagen, tenemos lo que es subir foto. Al hacer clic de subir foto nos abre otra ventana y aquí en esta opción de seleccionar una foto de tu ordenador. O la otra forma es irnos a la carpeta, escoger la foto, arrastrar y soltar en este espacio, ¿sí? Entonces vamos a hacer el modo más común que siempre se hace, ¿no? Entonces digamos que esto es la foto y simplemente pongo abrir, ¿no? Va a tardar unos segundos para subir y me dice que puedo subir esta imagen, ¿no? Y además me da la opción para poder recortar, ¿no? Y si pongo seleccionar clase, ya en unos segundos, ahí está, ya ha cambiado mi foto de perfil, ¿sí? Entonces, esa es la forma de personalizar. Si alguien quiere hacer, domina Photoshop, no sé, es 800 píxeles por 1080 píxeles, ¿sí? Entonces, utilicen de esa dimensión la imagen, ¿ya? Entonces, ya tenemos la imagen. ¿Qué más podemos hacer? Podemos configurar, ¿sí? Voy a volver. En esta opción de Zoedita, ¿sí?, es configuración de mi clase. Entonces hago clic y me abre otra ventana. Por ejemplo, al crear el curso les he indicado que solamente llenen el nombre del curso, ¿verdad? Ahora puede ser que sea necesario agregar otros, ¿no? Descripción de la clase, sección, aula. Entonces lo podemos completar. Además, en la opción general tenemos código de clase. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos mostrar, podemos copiar, podemos cambiar y podemos inhabilitar. Por ejemplo, esta opción, ¿para qué nos sirve? Digamos que ya hemos agregado o se han agregado todos los estudiantes y no queremos que nadie más ingrese, ¿sí? Ahora, los participantes pueden compartir el código, ¿verdad?, a otros para que entren, ¿no ve? Porque es libre, ¿no? Entonces nosotros inhabilitamos de tal forma que por más que pasen a otras personas, no van a poder ingresar. Solamente vamos a estar con los que están participando o con los que queremos que participen, ¿sí? También podemos cambiar, ¿no?, nuestro código, ¿sí? Entonces, esa es en la opción general, ¿no? Aquí me dice que ya se ha cambiado, ¿no? Calificaciones, otra de las opciones, ¿no? ¿Qué tenemos? Cálculo de calificaciones general. Aquí podemos escoger sin calificación general, puntuación total, ponderación por categoría, ¿no? En este momento por default nos sale sin calificación general, porque muchas veces empezamos y recién decimos, ¿no? Esta actividad va a valer tantos, ¿no? Y esto va a valer tantos. No tenemos todavía definido, entonces podemos trabajar con esta opción, ¿sí? Mostrar calificación general a los estudiantes, ¿no? Podemos mostrar, ¿no? Pero no es conveniente, ¿no? Porque van a ver, digamos, y generalmente surge, ¿no? ¿Por qué él tiene tanta nota y por qué yo no tengo esa misma nota, ¿no? Entonces, es preferible que los estudiantes no vean la calificación de de todos los estudiantes o de todos los participantes, sino solamente de él. Y lo dejamos así como está.
Si hemos cambiado algo, alguna opción, nos va a dar la opción de guardar, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a poner unidad 1. Entonces, he hecho un cambio, entonces me da la opción de guardar, ¿no? Entonces, simplemente eso es el procedimiento para poder desarrollar, para poder configurar nuestra plataforma. A partir de esta configuración, nosotros ya podemos empezar a desarrollar nuestra clase virtual.